8 de la mañana, 8:12. Saludamos al economista Fausto Herrera, analista económico, exministro de Finanzas, que nos acompaña ya vía telemática. Como está, economista? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cuál es la valoración que tiene usted desde el punto de vista económico de las propuestas presentadas ayer, tanto por el candidato Guillermo Lasso como por el candidato Andrés Arauz? Buenos días, bienvenido. Bienvenido, buen día. Licenia, buenos días. Alexis, buenos días. A ver, como estuvo planteado el debate, no se pudo apreciar realmente el cómo los candidatos iban a sacar al país de esta crisis. Lamentablemente el formato que impuso el CNE es un formato que no permite, y el tiempo, las pastillas que dan para hacer ese tipo de debates no permite que los candidatos tengan sus propuestas y amplíen sus propuestas muy claras. Siempre los candidatos nos llevan a lugares comunes, conceptos muy amplios que no tardan y no se ponen en la tierra. Lamentablemente quedan muy en el aire los conceptos económicos tras de eso. Más allá de que el formato y los datos económicos o los datos que presentaban para cada segmento del debate realmente no daban valor agregado. Realmente yo como economista ni me molestaba mucho que presenten esos datos, y algunos datos estaban errados, no tuvieron la revisión precisa y no tenían la precisión. Entonces, nuevamente entramos a conceptos muy amplios, conceptos muy al aire, y no pueden aterrizarse en la gente y en el concepto que querían poner a la gente. Ahora, todos creo que los dos candidatos estuvieron en función de que el país necesita trabajo y estamos en una crisis muy profunda. También quedamos claros de que había un, digamos, común denominador entre los dos candidatos de quién es el responsable de esto, tratando de indagar a cada uno quién estuvo al lado de quién. En este caso es el gobierno actual de Lenín Moreno. Obviamente eso no se puede quedar, que uno de los problemas del país fue la política errada de este gobierno, y que estamos en una situación muy complicada. Le voy a trasladar una inquietud que saltó durante la entrevista anterior con Jacobo García a propósito de las propuestas en materia económica de los dos candidatos. Ayer Andrés Arauz no habló del plan 1000 de una, que es entregarle $1,000 a 1 millón de madres por una sola vez, lo cual decía en la primera vuelta eso nos iba a permitir dinamizar la economía de nuestro país. Y por otro lado, Guillermo Lasso no se refirió, por ejemplo, al tema del salario de los $500 y cómo lo iba a financiar. Economista, buenos días. Gracias, Alexis. A ver, porque son esos conceptos, fueron los dos conceptos que quedaron de la primera vuelta, ¿no? Un concepto fue el 1000 por una, que es lo que se posicionó Andrés Arauz, y la contrarréplica que tuvo ante esa propuesta Guillermo Lasso, fue incrementar el salario básico en 500, casi un 25%, ¿ya? Muchos analistas, yo no soy político, pero sí soy economista, dicen que hay que renovar ese tipo de cosas y es una nueva campaña. Entonces, si ya está posicionado, no voy a insistir en eso. Y los candidatos trataron de poner nuevos argumentos económicos dentro de su plan. Obviamente había conceptos repetitivos, por ejemplo, el de Andrés Arauz, que se tiene que mover la economía, poner dinero en los bolsillos, que es un concepto no de Andrés Arauz, es un concepto de lo que hacen todos los países cuando están en crisis. Eso comenzó en los 30 con la gran crisis americana, lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo Europa, porque la economía mundial está en crisis. Y por otro lado está Guillermo Lasso, que puso su concepto que no ha calado mucho, que es 30 años a 1% de interés para el sector agrícola, ¿ya? Y el concepto ese sí suena vendedor, pero realmente está fuera de la realidad. Ya los ciclos agrícolas son diferentes a 30 años y a 1% de interés tampoco es que es muy creíble en el punto de hacer. Entonces, en conclusión, los candidatos tratan de poner nuevas propuestas económicas para calar hacia su nuevo electorado, ¿no? Que es el electorado que no votó por ellos, que es un 47%. Economista Herrera, el candidato Arauz, por ejemplo, ayer
producción, de trabajo, de liquidez, dijo, vamos a poner los dólares en los bolsillos de las familias ecuatorianas, eliminar ese impuesto del 2% a las microempresas, reestructurar las deudas. Y frente a estas propuestas, Lasso respondió diciendo que ha leído el plan de gobierno de Arauz y que en la página 6, por ejemplo, propone una cuarentena de dólares en el Ecuador, lo que, de acuerdo al criterio del señor Lasso, implicaría un nuevo congelamiento, y plantea también una serie de emisión de algunos papeles con los cuales le pagará a los médicos, a los docentes, a los proveedores. ¿Serán, dijo Lasso, dólares o sería humo en el bolsillo de los ecuatorianos? ¿Qué decir frente a lo que propuso el señor Arauz? Producción, trabajo, liquidez, o esta amenaza que dice Lasso de congelamiento y de pagar con papeles a estos sectores. Bueno, ahí está clarísimo. Lo único que ha congelado fue el gobierno donde colaboró el señor candidato Guillermo Lasso. Está acostumbrado a congelar los depósitos del país. Ahora, la propuesta de Andrés Arauz, obviamente, nuevamente, se encamina en un concepto mundial de que en una economía estancada y en decrecimiento se tiene que reactivarla. John Biden acaba de lanzar la propuesta más grande de rescate económico para su país, $1,400 para cada ciudadano americano, más $200 durante un periodo de tiempo. Esto implica de que John Biden no está haciendo una locura, ya lo han hecho los americanos nuevamente, están impulsando, metiendo liquidez y poniendo dólares para sus ciudadanos, que es el mismo concepto que Andrés Arauz lo tiene, obviamente con una diferencia. Somos un país dolarizado. ¿Ya? Si nosotros metemos esos dólares y si no se hace nada en el sector externo, esos dólares también pueden salir. Porque yo puedo satisfacer las necesidades con productos nacionales o con productos importados. Sí, en un corto plazo, si hago las dos cosas, la economía y digamos, la satisfacción personal de los ciudadanos ecuatorianos van a estar garantizadas. Pero eso no da sostenibilidad en el largo plazo. Andrés Arauz dice... Perdón que le interrumpa, economista. ¿Eso, por ejemplo, debería venir acompañado quizás de un plan de salvaguardias? No necesariamente salvaguardias, pero sí se necesita cuidar los dólares. ¿Qué significa esto? Ok, yo necesito importar para producir. Yo voy a importar semillas, fertilizantes, agroquímicos para producir la agricultura ecuatoriana. Pero no creo que en esta época de crisis yo necesite importar productos de alta gama, Mercedes-Benz, BMWs. Entonces, pongamos una forma de aranceles para que esos productos o esos dólares no salgan y queden esos dólares para cosas más productivas, bienes de capital, factores de producción. Eso es lo que se tiene que hacer en una economía muy fuerte. Y no podemos tampoco ir al extremo de quedar en una economía que se llama autárquica, o sea, cerrada al mundo. Ese no es el plan, porque estaríamos remando contracorriente, pero sí hacerlo organizadamente. ¿Ya? Porque obviamente si es que lanzo dólares a la economía o se entra dólares a la economía y la decisión del consumidor es, oye, yo prefiero el producto importado o es más barato el producto importado, esos dólares lo único que van a hacer es entrar y salir. Y peor aún, eso en la parte de bienes y servicios, pero si nos ponemos en la de capitales, eso es algo mucho peor. Y esto lo reflejó estos 4 años de gobierno de Lenín Moreno, donde se endeudó aproximadamente en $20,000 millones, 20,000 millones de dólares en deuda externa adicionales, que en teoría y constitucionalmente y legalmente debían haber sido para construir obra pública, inversión pública. No existe esa obra pública, no existe esa inversión. No produjeron esos dólares que se trajo el sector público y que no están en la economía. Deuda pública, nunca se sembró en la economía, digamos. Porque no están las obras ahí, no produjo el trabajo, no produjo la dinámica económica que debieron haber producido. Y por un lado, entraron y salieron. ¿Cómo salieron? Como salida de capitales. Capitales que salieron del país y que no produjeron lo que deberían haber producido, la dinámica económica que producen esos dólares entrando a la economía. Eso es lo que trata Andrés Arauz de imponer. O sea, yo voy a traer dólares, en este caso de exportaciones petroleras, de posible deuda externa, pero los voy a poner a trabajar, para que la mayor parte del tiempo se queden en el Ecuador trabajando y no salgan por otro lado, como es la salida de capitales o importaciones innecesarias.
señor Lasso ofrece crear confianza, que también, y también coincide en este caso, algo que a mí me extrañó, en la eliminación de este impuesto del 2% a los pequeños negocios y el exceso de impuestos y promover la inversión. Ofrece, señor Lasso. Pero paralelamente, el candidato Arauz le recuerda que el Banco de Guayaquil solicitó cambiar la definición de los segmentos de microcrédito para ganar más utilidades y habló de un incremento en las ganancias de los bancos precisamente por esta solicitud del Banco de Guayaquil, otrora representado por el señor Guillermo Lasso. ¿Cómo creer entonces su intención de pedir la eliminación de los impuestos a los pequeños negocios cuando paralelamente su banco, o el que era su banco, pidió este cambio para que las ganancias del sistema financiero se incrementen más de 60 millones de dólares? Bueno, Licenia, ese es el claro ejemplo de cómo ciertos sectores utilizan al Estado para sus fines particulares. Esto no es nuevo, esto ha pasado durante toda la historia del país. Pasó en el 99, pasó en los 2000, del 2000 a 2005 y hoy vuelve a pasar nuevamente con un gobierno que tuvo un ministro o tuvo un grupo de ministros que no representaban al interés del país, representan a intereses de los sectores. Y eso es lo que se está reflejando también en la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización, donde quieren nuevamente secuestrar el directorio o la Junta Monetaria del Banco Central para tomar ese tipo de decisiones, ¿ya? Esa decisión, por ejemplo, ya no está vigente, pero con un año de vigencia, un año, ha producido 67 millones de dólares de ganancia adicional a los sectores que propusieron eso. Y eso fue posible gracias no al Banco Guayaquil. El Banco Guayaquil tiene todo el derecho de proponer, sino es la estructura política y de que gobierna el país. De decirle, señor, usted está haciendo una cosa que no debería hacer, porque le está quitando recursos al sector productivo y le está poniendo a los bancos, ¿ya? Entonces, ahí está lo que tenemos que revisar y lo que ha pasado en la historia ecuatoriana y lo que propone cada candidato, o representar al pueblo en general o representar a ciertos sectores, como es este caso la banca pública. Respecto a la confianza, un concepto nomás. A ver, a nosotros en el mundo no es que nos ven, no, está con Correa, no, está con Lenin, no, va a estar con Andrés o va a estar con Arauz. A nosotros somos el Ecuador y nos ven como ecuatorianos. Los errores del anterior, del nuevo gobierno, se lo toma como error del Ecuador. Y ganar esa confianza no es un cambio de caras, es un cambio de acciones y de política. ¿Ya? Yo puedo decir que durante el año 2010 al 2016, el Ecuador hizo un trabajo de cambio al mundo. Nos veían, sí, con cierto recelo por las políticas progresistas que habíamos, pero había una consistencia de política que poco a poco fue creyendo. Y esto mucho más mejoró después de la crisis del 2015-2016, cuando tuvimos un crecimiento del 2.7%. Pero vino un gobierno 4 años, destrozó todo, cambió el modelo y la desconfianza nuevamente llegó. Ganar esa confianza no va a tomar rápidamente un gobierno, puede tomar 2 gobiernos próximamente, pero haciendo las cosas sostenidas y una política sostenida. No son por cambio de caras, es los ecuatorianos o el Ecuador ante el mundo. Estamos de cara a una segunda vuelta donde obviamente están enfrentándose 2 modelos y visiones de país totalmente distintos, ¿no? Uno que busca abrirse totalmente y liberar el mercado, y otro que nos plantea, y más sobre todo después de lo que hemos vivido en esta pandemia, tener un Estado fuerte, un Estado sólido que pueda atender las necesidades más urgentes de una población que se ha visto sumamente golpeada, además, no solo por la pandemia, sino por las pésimas decisiones en materia económica del gobierno y de sus aliados en la Asamblea Nacional. Pero ahí hay algo que me inquieta, y es la población está angustiada porque no puede pagar las deudas. No puede pagar las deudas. Lo que necesita es refinanciar o renegociar esas deudas que tiene con los acreedores, con los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué decir sobre esto? ¿Hacia dónde deben ir, digamos, las propuestas de los 2 candidatos sobre esta materia? A ver, Alexis, tú tienes razón. Hay 2 modelos en disputa. Más allá que son totalmente legítimos y cualquier país puede tener esas 2 disputas. Pero en la situación actual del Ecuador, tratar de seguir haciendo lo que se vino haciendo 4 años y decir que ese es el modelo que nos va a sacar del problema que tenemos en el corto plazo, no, eso no existe.
para sacarle en crisis, y las crisis salen con una intervención fuerte del Estado. Como es el caso de Estados Unidos que usted nos citaba. Es el caso de Estados Unidos, el caso de Europa, el caso de todos los países del mundo que caen en una crisis con un 9% o 11% de decrecimiento, ¿ya? Tal que es así que el dato que nos da el Fondo Monetario Internacional es, aplicando esas políticas de la mano invisible, de que el Estado, de que el Estado obeso y de la inversión extranjera y que intervención del sector privado, el sector privado tarda en reaccionar, ¿ya? No es que no es importante, pero tarda en reaccionar, ¿ya? Y lo que dice el Fondo Monetario es que si no se hace nada, se mantienen las políticas de estas, tardaremos en el 2025 estar igual que en el 2019. O sea, casi 5 años con la economía estancada, ¿ya? Lo cual es terrible. Entonces, hay que tener una participación activa, no seamos ilógicos, ¿ya? En economía se supone la lógica. Más allá de que se puede debatir cuál modelo económico puede ser mejor, en estos momentos se impone un modelo de intervención del Estado para sacar rápidamente la economía. Porque también, esto hay que ser muy claro, si yo mantengo ese modelo, la presión social y el desequilibrio político-social que se viene por los problemas económicos, pobreza, sin trabajo, eso produce que la potencial viabilidad de políticas muy ortodoxas, digamos, sea inviable. Entonces, seamos claros, ¿ya? Yo puedo tener las mejores intenciones de cambiar por una vía ortodoxa la economía, pero lamentablemente se hace inviable por insostenible política y socialmente en un país. Y tú lo dices, yo voy a mantener las deudas y voy a tratar que todo el mundo pague. ¿Qué sacamos teniendo ciudadanos quebrados que no pueden pagar sus deudas? ¿Eso soluciona todo? No, empeora todo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Alexis, obviamente hay que renegociar las deudas, no dejarlas de pagar. Eso también nos ha traído grandes problemas cuando se hace eso. Eso se llama riesgo moral, porque al final alguien me va a perdonar y eso produce un problema social. Pero sí darles alivio a la gente hasta que se recupere la economía, ¿ya? Y todos los candidatos, y Andrés Arauz ha hecho mucho hincapié de eso, de que se renegociará las deudas de todo el sistema financiero y también de los servicios básicos, porque solo vemos ahí la clase media, pero hay gente que no puede ni pagar los servicios básicos y está ahorcada porque recién están la renegociación o los meses de gracia que le dieron para pagar la luz, agua potable, el teléfono celular, ya se caducó y no tengo ingresos, no tengo trabajo. Y tengo que pagar la luz, el agua potable y todos esos servicios básicos. Entonces, también tenemos que dar una solución a esas personas que no solamente es la deuda, sino son los servicios básicos que se han ido acumulando todo este tiempo. Economista Herrera, ¿cuál de las propuestas de los candidatos, tanto el señor Arauz como el señor Lasso, en materia de creación de empleo es más creíble, por un lado? Por otro, ¿qué tan posible es esta oferta del candidato Lasso de dar crédito a 30 años a un 1% de interés a los pequeños agricultores y ganaderos? Y si existe información, por ejemplo, de si su banco, el Banco de Guayaquil, ha dado este tipo de créditos a esa tasa de interés. Bueno, yo he buscado 30 años a 1% del sector agrícola, no he encontrado en ningún banco en el Ecuador, no sé si en el mundo, pero tampoco no es muy fácil encontrar a alguien que dé 30 años a 1%, a menos que sea de un crédito de un gobierno a gobierno que sea muy concesional ese crédito, ¿ya? Yo lo veo muy demagógico eso. No es muy factible. Hay que realmente dar el crédito como se tiene que dar al sector agrícola en función del ciclo agrícola de cada cultivo, ¿ya? No puedo dar un crédito para teca lo mismo que un crédito para arroz. Son dos ciclos diferentes, ciclo corto, ciclo largo. Hay muchas técnicas y hay mucha literatura que se ha puesto sobre esto. Ahora, respecto al trabajo. Nuevamente, llegamos al punto ideológico con una tasa de crecimiento del 9%. Las expectativas de la sociedad ecuatoriana están hecho pedazos. Las expectativas en economía es muy importante eso, ¿ya? ¿Y qué son las expectativas? La esperanza del futuro, ¿ya? Si todas las encuestas que nosotros vemos ahorita, ¿cómo ve la esperanza? Negativa. ¿Cómo va a estar? Peor. Eso no se cambia solamente esperando de que alguien y de poco a poco se vaya cambiando, porque eso puede ser retroalimentar
la expectativa negativa, la esperanza negativa de la población y también el conflicto social, la revuelta, la inviabilidad de política pública. Por consiguiente, nuevamente entramos de que para realmente crear trabajo se necesita una intervención directa del Estado. No que el Estado asuma o contrate más gente, sino proponiendo las condiciones para que las empresas públicas, las empresas privadas, perdón, y el sector privado genere las condiciones para crear empleo. Ese es el trabajo. Entonces, si el Estado lo van a seguir reduciendo, como lo hizo este gobierno, créanme que la viabilidad de crear 2 millones de empleos, como dice el señor Lazo, es inviable. No es real, porque no está poniendo un cómo real. Claro, yo puedo decir, es que voy a traer la inversión extranjera, fortalecer las exportaciones. Sí, señor, pero eso no se lo consigue en el corto plazo. Y peor con una economía en decrecimiento y con expectativas negativas. Y uno esperaría además que traiga parte de su fortuna que la tiene en Panamá, ¿no? O sea, digo, voy a primar con el ejemplo, si digo que como presidente voy a fomentar la inversión extranjera o la inversión privada, empiezo trayendo mi plata que la tengo en Baní, en Panamá. Pero por otro lado, y a propósito de eso, economista Fausto Herrera, sobre la salida de divisas, que es una de las propuestas de Guillermo Lasso, la eliminación progresiva de este impuesto, en materia tributaria, ¿hacia dónde debe ir el país, sobre todo para que exista esa tan anhelada redistribución de la riqueza que actualmente no la tenemos, ¿no? Porque ya sabemos para quiénes ha trabajado este gobierno y cuáles han sido los beneficiarios de las políticas en los últimos 4 años. Alexis, ese es un tema que está pendiente y que este gobierno hizo pedazos. En el 2016 se recaudaba 15.5% del PIB en tributos. En el 2020, finales del 2020, se recaudaba 13% del PIB. Esta es una de las consecuencias más graves del famoso déficit fiscal que tanto les asusta a algunos y también de por qué los servicios públicos se han deteriorado tanto. Me he comido casi entre 2.000 y 2.300 millones de dólares de tributos. No, y no es que la economía se desaceleró, no, estoy hablando de términos relativos. ¿Ya? Si la economía cae, la recaudación tributaria cae, pero en términos relativos tiene que mantenerse. Pero las leyes que se mandaron, la poca aplicabilidad o fuerza de trabajo de recolección de impuestos del SRI se nota claramente. Y lo primero que tiene que hacer un gobierno, por lo menos, es tratar de recuperar la presión tributaria que se tuvo en el año 2016 para tener ingresos y hacer todas las propuestas que proponen los candidatos. Pero hay un candidato que Guillermo Lasso dice que yo voy a bajar los impuestos y voy a dar todo eso. Entonces, ahí hay una contradicción, ¿no? O sea, voy a dejar de pagar impuestos, pero sí les voy a dar esto. ¿Con qué? Para aumentar el déficit, ahí sí aumentamos el déficit. Y estemos claros, yo he revisado muchas empresas y muchas personas naturales que pagaban impuestos hasta el 2016. Dejaron de pagar impuestos. Mucha gente. Y han pagado 0 en estos 4 años. Que dejaron de trabajar, deberían haber sido partidarios de Rafael Correa porque ganaban mucha plata antes o no les cobran impuestos. Ahí les dejo el análisis y entre ellos hay muchos y un candidato que quedó bueno en la primera vuelta también. Que quedó cuarto. Quedó cuarto, hay que revisar sus impuestos. Interesante, economista del debate, yo sí le quisiera hacer la siguiente consulta. Al parecer, la relación esta de luna de miel que tenía el presidente Moreno con el Fondo Monetario Internacional podría estar llegando a su fin. El propio ministro Pozo ha reconocido que no hay fecha definida para esta revisión que tenía que hacer el Fondo Monetario Internacional a mediados de abril, lo que iba a facilitar este nuevo desembolso de $400 millones y ha reconocido que posiblemente no lo reciba el actual régimen. ¿Cómo esto va a complicar la economía nuestra en esta última etapa del actual gobierno y cómo también podría complicar el inicio de la gestión gubernamental independientemente de quien gane la presidencia? A ver, Liceni, los 400 billones son marginales a los 4.000 millones de dólares que ya recibió el gobierno en el año pasado, en el 2020. Parte de esos ni siquiera los introdujo en la economía, sino los mandó a depositar en Suiza y en otros bancos extranjeros. Por consiguiente, la situación por 400 millones de dólares no es que afecta mucho la situación económica del país, es el famoso chantaje que está atrás de eso.
Y más allá de los problemas técnicos que se puede tener en la ley, en la mal llamada ley de defensa de la dolarización, como son eliminación de la competencia a las cooperativas, incremento de la porción del secuestro del Estado para fines particulares y otras cosas más, democráticamente un gobierno y legítimamente un gobierno que tiene 4% de popularidad, nadie le cree, mande una ley tan importante para el país, no creo que tenga la legitimidad suficiente para hacer eso, ¿ya? Entonces, el resultado de eso va a ser más problemas que apoyo de lo que se pueda dar. Así que es preferible que el próximo gobierno, independientemente del que sea, tome las decisiones que deba tomar para encaminar al país en función de su nuevo plan que tiene 4 años adicionales, no 2 meses que le falta a este gobierno. Por consiguiente, se debería esperar y que el próximo gobierno y la próxima asamblea legítimamente y democráticamente electa tome las decisiones que deban tomar para el bien del país. 8 de la mañana con 38 minutos. Le queremos agradecer muchísimo al economista Fausto Herrera, ex ministro de Economía y Finanzas, con quien hemos analizado las propuestas económicas de los dos candidatos finalistas para esta segunda vuelta, después del debate presidencial de la noche de ayer, donde comparecieron Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Muy amable economista, un gusto. Un gusto también, buenos días. Liz, nosotros seguimos con el espacio, avanzamos. Así es, 8 con 39 minutos, yo decía, le agradecía al economista Herrera por el tiempo, por la información. 8 con 39, una pequeñísima pausa, regresamos para conversar sobre el avance del plan de vacunación y los cambios en la cartera de salud. Nos acompañará Santiago Carrasco, presidente de la Federación